Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 3 de julio. Y el día de hoy tengo muchas cosas muy importantes que compartir con ustedes. Primero vamos a comenzar con el análisis técnico de siempre de Bitcoin, Ethereum y Binance Coin, que son las tres monedas más representativas del mercado. Luego vamos a ver cómo se están posicionando los futuros en el mapa de opciones de Deribit. Es fundamental ver exactamente cómo se están armando las carteras en el escenario de las opciones, porque ahí normalmente se maneja muchísimo más dinero del que se maneja en el mercado spot. Y ellos normalmente tienden a manipular el precio en alguna medida. Y ahora pareciera que estuviéramos enfrentándonos a una situación en donde puede ser que se venga una subida importante para Bitcoin. Escenario que yo no tenía contemplado en estas fechas y al mismo tiempo también quiero compartir con ustedes que es una noticia que probablemente sea la que está motivando ese cambio de argumento. Y vamos a repasar un par de gráficos muy importantes del pasado que nos pueden ayudar a situarnos a cuál es el panorama que tenemos enfrente durante el mes de julio. Comencemos. Fíjense, en este gráfico de 4 horas, yo les había estado comentando a partir del 27 de julio en ese video que la probabilidad más alta era que a partir de que rompiéramos este soporte de simplemente la unión de mínimos, no considerando esta volatilidad del fin de semana, que lo más probable era que estuviéramos cayendo y que encontraríamos un soporte muy importante en los 17.000, en los $18.000 aproximadamente. ¿Sí? Ahora bien, ese escenario parece que no se va a cumplir. Durante la jornada del viernes sí tuvimos bastante volatilidad, justamente aperturando el mes y nunca se encontró el objetivo. Vamos a dar esa figura por descartada. Aún no, por eso no la tengo aún en el mapa. Pero hay muchas cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta ahora. ¿A qué me refiero específicamente? La alta probabilidad que se está dando en este momento de que simplemente estirando la zona de soporte, de resistencia que actualmente unía los máximos anteriores, ahora esto puede ser el comienzo de una figura técnica que yo siempre comparto con ustedes, que es el doble fondo. Existe la posibilidad de que si nos encontráramos nuevamente con la resistencia, se rompiera el alza. Ojo, quiero aclarar, el hecho de que lleguemos hasta los $22.000, que es en donde se ubica aproximadamente esta resistencia, específicamente los $21.600, si nos encontráramos por los $21.600 no significa que a partir de ahí nos vamos al alza. No, a partir de ahí es en donde el precio muy probablemente consiga la principal resistencia para vencer y comenzar a pensar en que puede haber un movimiento alcista. De aquí hasta los $21.600 vamos a permanecer frente al escenario bajista permanentemente. Y es que si llegáramos a romper al alza con un par de cierres en este gráfico de 4 horas, los $21.600, estaríamos teniendo un movimiento alcista bastante importante, al menos hasta la media de 200 periodos en los 24.000 o ir a buscar la resistencia fundamental y la que pueda cambiar la tendencia del precio de Bitcoin a plazos de temporalidades mucho más grandes, que se encuentra aquí actualmente en los $26.000. Voy a explicar muy bien. La resistencia a los 24.000 creo que va a ser muy formidable. La media de 200 periodos realmente cada vez que la toca es para perderla con fuerza. No la hemos logrado vencer. Aquí prácticamente podríamos considerar que fue una falsa ruptura el 6 de junio y se lateralizó en ella para luego irnos hasta el infierno, aproximadamente cuando nos encontrábamos en los $30.000. Si se dan cuenta, fue zona de rechazo. Y anterior a eso también no la llegamos a alcanzar este, en ningún momento desde que la perdimos y no, si se dan cuenta, la perdimos fue justo con la formación de esa directriz que les estoy comentando de los $26.000 a la baja. Esa directriz no se construye al azar, se construye justo, como yo les comenté, a partir de que Brainen Leinart de la Fed dijo que iba a comenzar con la reducción de balance el 4 de abril. Si se dan cuenta, estábamos bastante alcistas, estábamos en la zona de los $48.000 y a partir de ahí comenzó un descenso muy fuerte con los comentarios de Leinart Brainard, que no solamente fue para Bitcoin, sino para el resto del mercado.
Perdimos la media de 200, que es esta línea roja, y a partir de ahí, resistencia una vez, no la llegó a alcanzar, nos fuimos al infierno, y luego aquí, cuando ya estábamos en los 30.000, que les acabo de comentar, la buscó, se perdió, la buscó, falsa ruptura, nos fuimos al infierno. Actualmente pensar que la vamos a romper con facilidad no la tengo muy clara. Sin embargo, estas figuras de doble fondo se forman es en la culminación de movimientos, ya sea alcistas o bajistas. Bueno, se le llama doble techo a la alcista y es para comenzar una nueva tendencia. Por lo que pensar que se va a construir un doble fondo y a partir de ahí vamos a ir a buscar la media de 200, luchar un rato con ella, luego esta directriz de los comentarios de Lainer Brainar el 4 de abril, y fíjense que ya estamos en julio y aún nunca hemos roto esa directriz que se formó en ese momento, pues me hace pensar a mí que no es descartable y tampoco es para volvernos locos, porque realmente esto se dio la vuelta y to the moon, pero sí tenemos ya unas pistas que nos pueden estar indicando que se viene un movimiento alcista, al menos a corto plazo. Recuerden que estamos viendo un gráfico de 4 horas y estamos viendo cómo se han comportado los indicadores de las medias móviles en esta temporalidad. Ahora bien, tengo más herramientas para considerar que el movimiento alcista es el más probable. No veo que se haya desarrollado ningún tipo de fuerza ni tenemos ningún tipo de tendencia prácticamente desde el 23 de abril. Esta línea amarilla que estoy señalando con el ratón ha cruzado a la baja la línea blanca del indicador de momento, perdónenme, de la de X. Cuando la línea amarilla se encuentra por debajo de la línea blanca, significa que no hay ningún tipo de tendencia. Y es simplemente visible ver que aquí se estaba tocando esta resistencia y a partir de aquí no hemos hecho prácticamente nada. Han sido movimientos bastante pequeños durante la última semana. Bueno, uno los llama pequeños, pero han sido aproximadamente de un 14%. Bueno, para el tamaño de la volatilidad de Bitcoin es poco, pero igualmente no me está señalando ningún tipo de tendencia. Entonces yo necesitaría, si me quiero montar en una tendencia, que se cruce esa línea amarilla por encima y que muy probablemente ya haya desarrollado la formación de un valle. Actualmente podemos ver que se está comenzando a formar el valle rojo, pero es que ningún valle ha tenido suficiente intensidad. Prácticamente todos son pequeños vallecitos y ninguno me está llevando a ninguna dirección. No hay ningún tipo de fuerza en el precio. Es más, podemos ver que se está conformando un volumen cada vez más descendente. Prácticamente este pequeño valle de volumen que se puede ver en la parte de abajo es simplemente lo que fue el cierre mensual, que tampoco nos llevó a ninguna parte, y tampoco la apertura de mes. Ahora bien, un poco de la mano con eso, entonces vamos a ir resumiendo en la medida que vamos planteando las ideas. Podemos esperar una subida hasta los 21.600 dólares, que no significa que de aquí nos vamos a ir mucho más arriba. Pero si lo hiciera con un par de cierres por encima de los 21.600 dólares, podríamos considerar que el escenario más probable es primero los 24.000 dólares y cuando mucho los 26.000 dólares, 25.500, en donde se encontrara esta directriz en ese momento. Muy fácilmente la pueden dibujar ustedes mismos en el gráfico diario. Voy a mostrar exactamente cómo iría dibujada. Ella se encuentra en esta zona de simplemente unir los máximos que se estuvieron encontrando desde el 4 de abril con justamente el movimiento de la falsa ruptura al alza del 5 de mayo. Justamente uniendo esos máximos, pues, tenemos trazada esa directriz que podría ser la culminación precisamente del movimiento bajista o la mayor confirmación que tendremos. ¿Por qué me refiero y por qué soy bastante, me confío en ese movimiento? Porque así ocurrió la última vez. Fíjense, cuando veníamos desde los máximos históricos el 8 de noviembre, a partir de ahí comenzamos a caer con fuerza. Se conformó simplemente uniendo los dos máximos descendentes, la directriz del movimiento, que tuvo primer rechazo el 30 de noviembre, una pequeña falsa ruptura sin ir nada lejos el 27 de diciembre, la vuelve a tocar aproximadamente entre el 2 y el 3 de enero y la vuelve a tocar nuevamente el 17 de enero y si se dan cuenta, si simplemente tendríamos la paciencia de esperar una consolidación por encima de esa directriz, nos hubiéramos ahorrado toda la caída y sigue nuevamente, la vuelve a tocar, esta vez el 31 de enero. Pero aquí sí, se quedó un poquito por encima, se quedó un poquito por encima. Vamos a verlo más de cerca. Fíjense.
Estamos hablando de que ahí, en vez de quedar, hizo un cierre diario por encima, luego tuvo un rechazo, luego lo usó de resistencia y luego tuvo una ruptura de un movimiento de un 11% al alza por encima de ella. A partir de ahí ya se perdió esa directriz y comenzamos, no fue un gran movimiento alcista, pero entramos en un lateral de consolidación del cual estuvimos hablando durante todos estos meses en el canal. Y ahora pues nuevamente dos mínimos, dos máximos decrecientes y se dibuja la directriz y hasta que no la rompa al alza no vamos a descartar que vamos a continuar en ese mismo movimiento, pues. Es simplemente ese es el escenario más probable, que constantemente se busque la directriz para perderse o que en algún momento se termine de romper al alza, pero descartar que seguimos en una tendencia bajista no se puede, pero que tal vez se haya sobreextendido la tendencia bajista y que pueda darse la vuelta hasta la directriz, hay que comenzar a evaluar. Como les digo, empezando desde la idea de que esto puede ser un doble fondo, que igual aún no está confirmado por ninguna parte. ¿Cómo se puede confirmar? Pues precisamente empezando a ver lo que se está viendo en este momento, que ya son, al precio le está costando cada vez construir nuevos mínimos, que en este gráfico más pequeño ya podría dibujar una directriz igualita y se está rompiendo al alza. Si se dan cuenta, aquí ya estamos rompiendo al alza justamente a la hora de esta transmisión en este gráfico de 4 horas, que muy probablemente la puede perder, pero mientras no perdiera los mínimos de los 18.500, seguimos pensando en una postura medianamente alcista, por lo menos hasta los 21.600 dólares, o como un escenario un poco más pequeño, esta coincidencia de la media de 100 y 50 periodos en los 20.200. Al menos hasta esos puntos yo consideraría que es muy probable que el precio, al menos en el muy corto plazo, suba y solamente lo descartaría, como les digo, perdiendo los 18.500 y nos vamos a montar en una fuerte tendencia bajista, perdiendo los 17.500 dólares. Pues precisamente estamos en la mitad en donde es mejor terminar de esperar a una confirmación que simplemente andar armando posiciones a lo loco, porque no tiene ningún tipo de sentido apostar. La idea es intentar sumar probabilidades a nuestro favor y a nivel de indicadores o de noticias no las tenemos todas con nosotros. Y aquí vamos justamente bueno, pensaba justamente en enlazar en este momento con las noticias que me hacen ser un poco alcista. No, un poco no muy alcista, la verdad. Pero vamos a dejarlas para luego de que terminemos el análisis técnico de Ethereum y de Binance Coin. El caso de Ethereum está en el mismo sentido. Si recuerdan, les había estado comentando la probabilidad de que esto fuera un hombro, cabeza, hombro. Vamos a dibujarlo rápidamente. Fíjense, la idea sería de que este podría ser un hombro izquierdo, descartando, como les dije en el caso de Bitcoin, la volatilidad del fin de semana que nos llevó muy, muy por debajo de lo que luego se parece ser la zona de consolidación. Esta es la cabeza. Yo les había dicho que este probablemente podría ser un hombro. Ahora, no me gusta mucho esta figura. ¿Por qué? Porque a diferencia de Bitcoin, Ethereum está encima de la directriz del movimiento bajista del 4 de abril. Si se dan cuenta, es más, realmente tengo el pincel dibujado, ahora sí. Prácticamente, esta es la directriz del movimiento del 4 de abril. Aún no la ha tocado, pero no me descartaría justamente pensar en que la vamos a buscar eventualmente, en el mismo caso de Bitcoin. Lo que estamos es precisamente en la directriz del último movimiento bajista que acelera la caída. Fíjense, los movimientos bajistas tienden a construir aceleraciones en los movimientos. Miren, esta es la tendencia de la directriz que había estado construyendo desde el 4 de abril y que actualmente nos podría entonces llevar a un movimiento alcista, aproximadamente hasta desde donde se encuentra actualmente, los 1.600, 1.700 dólares. Sería bastante, bastante positivo. Esa es la directriz del movimiento mayor que dirige a Bitcoin también. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si se dan cuenta, estamos teniendo cada vez más una aceleración del movimiento. Viendo desde los máximos históricos, esta vendría siendo la directriz original para comenzar a pensar en que realmente se está dando la vuelta y se encuentra extremadamente lejos. Es decir, tendría yo que estirarlo de esta forma y pensar en que vamos a ser alcistas a partir de que suba por encima de aproximadamente los 3.100. No vale la pena.
¿Qué es lo que puedo interpretar de este punto? Que se está sobreextendiendo mucho el movimiento a la baja o que simplemente esta directriz le va a llevar años volver a recuperar. Entonces, la descarto totalmente y simplemente me intento enfocar en las de más corto plazo, que son las que me pueden ayudar a aprovechar para ganar dinero. Pero entonces descarto la idea de acumular para el futuro, porque puede que simplemente permanezcamos mucho tiempo en esta área sin tener un movimiento alcista importante, al menos a nivel técnico. Y ahora, como les digo, vamos a hablar de las noticias que me hacen reflexionar un poco sobre si esa es realmente la probabilidad más alta. Entonces vemos que se están acelerando las caídas y que hasta que no se pierda al menos esta primera directriz que pareciera que se está perdiendo, no vamos a pensar en que vamos a tener un movimiento alcista. Y ese movimiento alcista hasta ahora no puede llevarme muy lejos. Incluso en este gráfico diario puedo ver dos resistencias muy importantes. La fundamental en los 12.250 aproximadamente, que es en donde se encuentra el Kijun, y al mismo tiempo la coincidencia de los máximos anteriores. A partir de este punto al alza, sí se puede comenzar a pensar que vamos a recuperarnos de verdad. Actualmente nos encontramos, y para eso ya hay que verlo en un gráfico mucho más pequeño, que es el de 4 horas. Actualmente nos encontramos atrapados en un pequeño movimiento de consolidación que puede terminar de reventar en cualquier momento. Pudiera ser, en el mismo caso de Bitcoin, ir a buscar lo que son las medias móviles de 100 y de 50 periodos en aproximadamente los 1100, los 1120, que es en donde se encuentran precisamente ambas. Ese puede ser un muy buen escenario para pensar que se retome un movimiento a la baja o que si se consolida por encima de ellas, como les digo, siguiente resistencia 1250 o hasta la media de 200 periodos como mucho, que se encuentra en los 1364. Es prácticamente, si se dan cuenta, el mismo escenario que con Bitcoin. Es la misma probabilidad de que esto sea entonces un doble fondo y que entonces nos estemos montando la resistencia en este punto y que justamente a partir de este punto es que podemos comenzar a ver un movimiento alcista hasta esta directriz del movimiento de los máximos anteriores, que podrían ustedes tener dibujados en su gráfico, pero vamos a ponerlo más pequeño para que lo vean claramente. Me refiero a los más importantes desde que se perdió los principales soportes el 4 de abril hasta el 4 de mayo. Justamente uniendo los máximos del 4 de abril y el 4 de mayo, que fueron las resistencias formidables en aquel momento, podría ser que volvamos a tocar esa directriz para irnos a la baja o a partir de ahí romper al alza y buscar un movimiento alcista muy significativo. Pero actualmente estamos en la mitad de la nada y eso no suma probabilidades a mi favor, lo pones en contra. Es decir, no puedo ir a adivinar qué es lo que va a hacer el precio con tanta anticipación. Puedo ir viendo cómo va rompiendo los soportes y resistencias y intentar aprovecharlos a mi favor. Me explico con detenimiento. En el caso de Ethereum, cuidar por encima de los 1100 en un par de velas en este gráfico de 4 horas me puede ayudar a poner un stop simplemente por debajo de estos soportes en los 10.000, en los 1030, $1050 aproximadamente y apostar a ir a buscar la siguiente resistencia. Que se toma un beneficio parcial aquí o total, me espero la consolidación, veo si tengo rechazo o no, se rompe al alza, confirmo el doble fondo, me voy hasta la media de 200 periodos, 1370. Ah, muy bien, a partir de aquí consolidó, volvió, regresó, pero se consolidó muy cerca y se rompe al alza, pues la siguiente viene siendo esta resistencia. Es un movimiento a la vez. No puedo anticiparme a saber exactamente qué es lo que va a hacer el precio, pero puedo ir de soporte en soporte o de resistencia en resistencia, viendo cuál es la probabilidad más alta. Actualmente, a la baja, tengo justamente este escenario. Perder, y fundamental que lo pierda, si estoy esperando que caiga los $1000 y que tenga un cierre por debajo, sí muy probablemente me lleve a ir a visitar el último soporte. Tengo dos actualmente. La toma de beneficios del hombro cabeza a hombro en los 830 o esta última de los 890. Entre los 890 y los 830 es una área de soporte importante.
Y si lo perdemos, vamos a caer con muchísima fuerza porque no hay nada, nada, nada por debajo, pero nada hasta los $600 aproximadamente. Y ya es una caída del 30%, simplemente suponer que eso va a ocurrir. ¿Puede ocurrir? Claro que sí, pero no puede ser que ocurra sin antes hacer pequeñas paradas técnicas en estos puntos claves. Vuelvo y repito, un movimiento a la vez y actualmente, pues si estoy atrapado entre dos soportes y resistencias, no voy a andar adivinando. Ahora bien, en el caso de Binance Coin, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver un escenario pues el mismo y muy parecido, un escenario muy probablemente de doble fondo que pudiera estarse construyendo a partir de esta directriz que no es lineal, sino vendría siendo en esta dirección. Más claramente. Me encanta ver cómo coincide con la media de 200, por lo que si revienta al alza va a reventar con muchísima fuerza, pero tiene más probabilidades de más bien caer. Y me refiero a la coincidencia en los $250 aproximadamente. ¿Cómo vendría siendo el dibujo del doble fondo? Bueno, esta viene siendo el primero y esta siendo el segundo. Ahora bien, justamente, y al igual que con los demás, puedo operar a la baja porque la verdad es que no tiene buena pinta y no la tiene. No todavía. Me encantaría ver que perdiera aproximadamente el 205 y consolidara por debajo de ese punto con un par de cierres en este gráfico de 4 horas para pensar que así va a ser. Ahora bien, ese vendría siendo la primera posición a la baja con una toma de beneficios no muy lejana. Justamente, y de la mano con eso, tengo los mismos objetivos que con Ethereum. Es decir, si se completara esa figura técnica, yo podría estar pensando que esto era. Ya va, así no me quedaría para nada bien. Justamente, podría ser entonces esto un hombro cabeza a hombro, pero es que no se estaría dibujando de la misma forma. Voy a intentar ponerlo de la manera más lógica. Estaríamos diciendo que esta vendría siendo el hombro izquierdo, esta vendría siendo la cabeza y este el hombro derecho, pero no se está dando aún la subida. Y la directriz, la línea clavicular, que es justamente la clave del hombro cabeza a hombro, no tiene todavía mucho sentido porque nos encontramos por debajo. ¿Sí me explico? No tiene esta simplemente parece una estructura de megáfono y hasta que no se rompa al alza no se puede trazar cuál es la distancia que va a tener de recorrido. Pero podríamos intentar anticiparnos solamente un poco y pensar que esta estructura de megáfono, así como está, va a romper al alza y podría entonces estar diciendo que si rompe por encima y cierra un par de velas por encima, desde los 250 se va a ir hasta los $285, coincidiendo con los máximos anteriores del movimiento del mes de junio. O que perdiendo estos mínimos en donde del 205 vamos a tener una caída aproximadamente hasta los $165 y antes tendría que tener este soporte que va a ser fundamental, el de los $185. Entre los 185 y 165 vendrían siendo las zonas de soporte que vamos a estar visitando de consolidar precisamente una caída por debajo del 205. Ahora, justamente, ¿vamos a entrar al alza o a la baja en este punto? No, porque tengo por encima las medias de 100 y de 200. Y por debajo, como les digo, tengo los $205. No sé en qué dirección va a coger primero, pero sí sé que si me montara por encima de los $225 aproximadamente, que es en donde está la media móvil de 50 periodos, si yo tengo dos cierres por encima de los 225, fácilmente puedo poner mi stop en los 205 y apostar a ir a buscar esta coincidencia de resistencias en los 250. Serían pues precisamente un movimiento uno a uno bastante bien justificado y a partir de ahí, como les digo, volver a esperar. Se consolida y se queda por encima, pues perfecto, nos vamos más arriba. Pero de lo contrario, de perder los 205 a la baja es en donde se pueden aprovechar las oportunidades. Anticiparse no vale la pena porque es apostar. Actualmente hay que esperar en la ruptura del precio. Ahora bien, compañeros, y entonces en resumen, estamos en una zona en donde no vale la pena absolutamente tomar ningún tipo de iniciativa hasta que el precio tenga algún tipo de ruptura realmente significativa. Y si se dan cuenta, todas las criptomonedas se comportan casi igual.
hasta que, no sé, en el caso de Bitcoin, no quedáramos por encima de los $20.400 y consolidáramos un par de cierres por encima, no vamos a comenzar a considerar que desde los 20.400 nos vamos a ir hasta los 21.600 y a partir de ahí comenzar a escalar. Ahora bien, a la baja es perder los $18.600, un cierre por debajo y ya automáticamente comenzar a pensar justamente en los $17.500. Ese viene siendo entonces el resumen del análisis técnico para estas tres criptomonedas y cuál es precisamente el escenario más probable. Ahora bien, ¿qué es lo que a nivel de noticias y a nivel de opciones nos parece que es la probabilidad más alta? Pues cambia totalmente, se apunta muy alcista. Primero para eso quiero que veamos este comentario de Twitter. En la descripción de este video está el link de mi cuenta de Twitter. Yo siempre comparto noticias en el mismo momento en el que ocurren y normalmente tienden a mover mucho mercado. Si estás intentando hacer operaciones intradía, te recomiendo que me sigas porque ahí yo tengo mucho, comparto demasiada información y nunca se me filtra algo que no sea fidedigno, que no sea verídico, que no sea real y que no sea auténtico, por lo que te puede ayudar de muchas maneras. Ahora bien, el día 1 de julio, la Fed de Atlanta redujo su estimación del Producto Interno Bruto desde el 1% que había sacado el día jueves y ahora lo está fijando en el -2.1. ¿Qué es esto y por qué esto es tan alcista para Bitcoin? Estamos hablando de que durante el primer semestre del 2022 de este año, hubo una caída en el Producto Interno Bruto de todo el trimestre. Y ahora estamos en la Fed de Atlanta, o sea, no estamos hablando de que un youtuber lo dice, sino precisamente la institución de mayor importancia en los Estados Unidos está haciendo sus estimaciones para el futuro y lo comparte. Justamente a través de esta cuenta me estoy enterando y aquí está la fuente oficial de la Fed de Atlanta y este es el gráfico. Lo pueden verificar desde mi cuenta de Twitter, pueden ir a ver el dato por ustedes mismos, pero les haré el resumen. Estamos hablando de que durante el segundo semestre vamos a tener una caída del Producto Interno Bruto que continúa la caída del trimestre anterior. Cuando vienen dos trimestres negativos del Producto Interno Bruto, se establece la recesión. Cuando se entra en recesión, tú no puedes comenzar a continuar las subidas de tasas de interés. No significa que las tienes que bajar, pero tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo porque simplemente te estás anticipando a que las caídas cada vez sean más agresivas, así como lo están haciendo. El primer trimestre cerró en el 1.6, menos 1.6, y ahora estamos estimando que probablemente para este trimestre sea del -2.1, acelerando la caída y al mismo tiempo confirmando la recesión. Y eso es alcista. ¿Por qué? Porque significa que la Fed ya no puede seguir siendo tan agresiva como lo había estado haciendo porque se está cargando la economía. Era un escenario muy probable que lo harían, que se iban a cargar la economía. Pero ahora ya no es un escenario, es una realidad. Es un hecho que la Fed de Atlanta está estimando para este trimestre. Yo en mi último video les había estado diciendo que la mayoría de los analistas estaban diciendo que iba por penalties, por decirlo de alguna manera, así, por la última puertica, quedar en positivo por aproximadamente al quindecimal, y parece que las estimaciones de todos estaban equivocadas y la Reserva Federal está clara. Entramos en recesión técnica cuando lo digan, pero ya se estima y ya justamente los gobiernos lo están viendo claramente. Entonces, ¿qué significa eso? Que no van a poder seguir subiendo las tasas de interés, por lo que ser agresivamente bajista ya no vale la pena, porque ahora la Fed puede que vuelva a ser nuestra amiga y puede que vuelva a salvar los mercados, puede que detenga las subidas de tasas de interés, no se puede descartar que las baje y muchísimo menos se puede descartar que todo lo que dijo Lionel Reynard y nos llevó al infierno de la reducción del balance de la Fed desaparezca y que a partir de aquí, en vez de reducir el balance, lo vuelvan a ampliar y nos vayamos to the moon. Sí, sí, lo dije, to the moon, porque cuando se declara la recesión, ya no puede seguir siendo tan agresivo para combatir la inflación. ¿Qué es lo que estamos confirmando en este momento? No solamente la recesión, y esa es la clave por la que tampoco podemos ser ciegos y comenzar a decir moon, moon y hipotecar la casa, lamentablemente.
¿Por qué? Porque si no has combatido la inflación no ha dado el primer y más pequeño síntoma de que esté remitiendo, sino que sigue aumentando, y al mismo tiempo estás en recesión, estamos cayendo en una estanflación. Ya no estamos hablando de que simplemente hay una recesión y que nos van a salvar y que se está repitiendo el escenario de siempre, donde la Fed iba a hacer todo lo que acabo de decir. No, 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 no. Ahora la Fed está en una encrucijada, está entre la espada y la pared, en donde si revierte todo lo que ha estado haciendo para combatir la inflación, para salvar los mercados, desembocará una inflación que si estamos en una no vista en 40 años, pues probablemente estemos hablando de una hiperinflación sostenida. Entonces, pensar que ellos van a regalar dinero no está del todo claro, pero algo van a hacer. Al mismo tiempo, pensar que entonces van a subir 75 puntos básicos, no 100 puntos básicos, no, y que van a salir echándole napal a los mercados. No, no, no. Ellos actualmente están contra la espada y la pared. Ya no pueden seguir jugando a lo que habían estado haciendo durante todo el año, que era que cada vez que salían a dar unas declaraciones, lo que faltaba era decir que iban a meter preso a los inversionistas. No, ya no pueden seguir teniendo ese tono tan agresivo, tan hawkish, es como se denomina específicamente, tan halcón, sino que muy probablemente intenten ajustar la balanza porque esto se les está yendo, no, se les fue de control. Se alcanzó la estanflación y ahora con un escenario estanflacionista prácticamente publicado en sus gráficos, pero no decretado por Jerome Powell, pero que no va a tardar nada en hacerlo, es en donde entonces el mercado se encuentra en una encrucijada. Porque así como la Fed está totalmente atrapada y no puede regalar dinero, pero tampoco puede permitir que el mercado siga cayendo, nosotros como inversionistas con nuestras carteras no podemos estar claros de que la recesión es mala. Al contrario, la recesión es la mejor noticia que nos pueden dar porque significa que estamos tocando piso y pero no una recesión donde esté mezclada con inflación. La Fed tiene que decirnos qué va a combatir primero o cómo va a sacarnos de este gran problema en el que nos metieron. Ahora, de todas maneras, hay dos pistas que yo he estado siguiendo y que han sido bastante infalibles en el pasado referente a cómo podemos prever que nos vamos a ir a la luna. Y ese es para mí la clave del asunto, porque de nada vale la pena decirles que las cosas están mucho peor de lo que parecen, porque no se gana dinero incentivando el miedo en el mercado, incentivando las oportunidades, ya sean al alza o a la baja, que se aprovechan. Entonces, ¿cuándo vamos a saber que nos vamos a la luna? Eso nos lo dice claramente el mercado de los bonos y no tenemos ni siquiera que ver el gráfico. Simplemente vemos las temporalidades de este es el rendimiento de los bonos a 2 años, a 10 años, a 20 años y a 30 años. Actualmente, si se dan cuenta, da más interés tener bonos de 20 años que a 30 años. Se supone que entre más corto es el vencimiento, menor tiene que ser el rendimiento. Y el hecho de que estén invertidos me dice que hay más gente que cree que la economía va a estar mejor dentro de 20 años que dentro de 30. Esto no es significativo y no me dice nada. Las claves están aquí, en el de 2 años y en el de 10 años. ¿Qué ocurre? Si van a combatir la inflación y van a tener éxito, la rentabilidad de los bonos a 2 años va a comenzar a descender y va a tocar grandes soportes. Por lo que el mercado se estaría anticipando de que la Fed tuvo éxito y todos los inversionistas van a comprar los bonos a 2 años y a partir de ese punto es en donde se puede ser extremadamente alcista. Ahora bien, si el bono a 2 años, vamos a tener que poner el gráfico para trazar el soporte y la resistencia clave. Este es el gráfico diario. Miren cómo se ha comenzado a evaluar la inflación desde el año pasado. En septiembre estábamos en 0,27 y actualmente es que ni Bitcoin se tira estas subidas tan increíbles. Miren, simplemente tracemos y ha tenido una subida casi del 1000% el bono a 2 años. Y no lo ha tenido en 2 años, no, lo ha tenido, esta es la rentabilidad, la subida de la rentabilidad. O sea que se ha caído en una proporción bastante abrupta también. Este es el peor año de los bonos desde hace más de 50 años. Pero a lo que quiero llegar es, si la rentabilidad del bono a 2 años se vuelve a ubicar por encima del 3,5, nos vamos a ir al infierno. Tan sencillo como eso.
Pues, se pudiera simplemente poner una alarma aquí y probablemente ya para cuando lo estemos viendo en este punto, ya Bitcoin y todo esté rompiendo soportes y estemos conociendo el mismísimo infierno. Ahora bien, ¿qué podemos también adivinar? Ver que estamos perdiendo y que se está cayendo en estos últimos días bastante la rentabilidad. En otras palabras, la gente está comprando bonos porque creen que la Fed va a tener éxito combatiendo la inflación. ¿Qué es lo que pasa? Pues perder este soporte, vamos a darle suficiente margen. Perder el 2.23 sería bastante alcista. Y obviamente esto sería un poco retrasado. Ya para cuando estemos viendo el interés en el 2.23, ya habremos subido bastante, pero estaremos consolidando dos movimientos seguros. Es decir, si se está cayendo, se va a seguir cayendo con bastante fuerza y significaría que esta era la máxima la máxima rentabilidad que iba a dar en un muy largo periodo de tiempo. Perder el 2.23 sí muy probablemente me esté condenando a una caída bastante significativa. A nivel técnico, estaríamos simplemente viendo que está perdiendo la media de 50, la media de 100, por lo que ir a buscar la media de 200 no es descartable. Y también estaríamos perdiendo el último soporte realmente significativo que ha estado teniendo desde el 28 de marzo. Es decir, que las expectativas de inflación estarían cediendo y que a partir de que la inflación desaparezca van a regalar dinero, pero como si no hubiera un mañana y el que se monte tarde, pues igual se montó. Pero ya el movimiento bajista se acaba. Ya comenzar a pensar de que el bono a 2 años, si la rentabilidad cayera hasta este punto, no podríamos comenzar a seguir siendo bajistas para criptomonedas, para todo va a comenzar a recuperarse, excepto los precios de la energía, que serían los que pagarían muy mal las consecuencias. Ahora bien, y el escenario contrario, cerrar por encima, diariamente por encima del 3.5, significaría que la inflación va a seguir volando y que obviamente el movimiento bajista va a continuar y puede prolongarse por mucho más tiempo. Simplemente comenzaría a acelerar aún más la subida que ha estado teniendo la rentabilidad de este bono. Y es el bono de 2 años el más importante. Entiéndanme, si el bono a 2 años tiene que dar dividendos, nadie quiere sostener bonos que no te den dividendos por encima de lo que es la tasa de la inflación. Y estos bonos son extremadamente negativos, es decir, si me están dando un interés del 2.83, pero la inflación está en el 8,6, estoy perdiendo dinero. ¿A qué es a lo que están jugando los inversionistas que están comprando bonos? A que la Fed va a combatir la inflación y que justamente al terminar de combatir la inflación, esta rentabilidad va a caer con fuerza, pero es que el que compró los bonos, y es que recuérdense que la rentabilidad es inversamente al precio, es decir, aquí los bonos los están regalando, aquí están baratos, aquí están medianamente rentables o como una buena inversión, y aquí abajo era porque la Fed los estaba comprando toditos. Entonces, ¿qué pasa? Si la inflación comienza a remitir, evidentemente la Fed va a comprar bonos y el que compró bonos aquí va a comenzar a tener una jugosa ganancia, no por la rentabilidad de la tenencia, sino porque se está haciendo rico por el aumento de la cotización de los bonos. Y es a lo que el mercado se va a anticipar. Nadie quiere tener rentabilidades negativas. Lo que están es especulando que la Fed va a tener éxito o no. Por lo que si se comienzan a comprar los bonos es porque se supone que la Fed va a tener éxito y es muy positivo para nosotros porque significa que eventualmente van a volvernos a regalar dinero, o si fracasan y los bonos siguen cayendo, pues muy probablemente las oportunidades van a ser a la baja. Y es este el gráfico a mediano plazo, un poco de la mano con lo que está haciendo, con lo que estoy mostrándoles del Producto Interno Bruto, que nos puede llamar la atención. En un escenario en donde el Producto Interno Bruto cae por segundo trimestre a la baja y confirma recesión, la gente confía más en la renta fija, confía en los bonos del tesoro, así sea un bajo rendimiento, algo te van a dar. Y como la recesión no dura para siempre, sino que dan las mejores oportunidades de inversión, simplemente sostener bonos que van a ser los primeros que se recuperen porque la Fed los va a comprar, vas a anticiparte al mejor movimiento alcista que vamos a tener en décadas, en décadas. Entonces, no podemos simplemente pensar, estar ciegos de que el movimiento alcista es inminente. Pues si se dan cuenta, estamos en la misma que con Bitcoin, atrapados en la mitad de la nada, donde si rompe el alza nos hundimos y si rompe a la baja, pues nos vamos al cielo.
toca esperar a ver cuál es la confirmación del movimiento, pero este tiene muy buena pinta. El que los bonos a 2 años estén haciendo este movimiento significa que están precisamente anticipándose a que la Fed va a tener éxito o que la recesión está confirmada y que estamos en un piso. Y te llama un poco la atención es precisamente cómo es de diferente este gráfico, mírenlo así a simple vista, en comparación con el gráfico a 30 años, que también tiene una subida, pero precisamente no es tan significativa. Es decir, puro midiéndola, si se acuerdan, estábamos viendo este movimiento de un 900%, es decir, que los habían estado vendiendo como si nada, mientras que los bonos a 30 años solamente han caído a la mitad de su cotización anterior. Recuerden que pues, es convexo, es decir, si yo veo que está subiendo un 100%, la rentabilidad es porque la cotización ha caído un 50%. Y sin embargo, pues se han estado comprando también los bonos también de más larga temporalidad. Por eso es que aquí ya está rompiendo la media de 50. Y bueno, sin caer en más análisis técnico del que ya hemos visto hoy, a lo que yo me refiero y la verdadera pista para saber si estamos tocando piso o si estamos en la mitad de la nada para irnos al infierno, les tiene, como les estoy comentando, el bono a 2 años, porque es la más corta que tiene más en cuenta la inflación que los otros bonos. Los otros bonos, la inflación podrá estar desbocada, pero de aquí a 10 años algo mejora. Y el de 20 años la tiene más clara todavía y el de 30 años no se preocupa por absolutamente nada. Pero el de 2 años sí sabe lo que está haciendo la inflación. Y es él el que se anticipa a los movimientos de la Fed. Sobre todo porque los inversionistas de bonos de renta fija son los que más información clasificada manejan. Ellos no pierden dinero. Es por eso que más sirven como indicadores que como inversión, porque simplemente lo que se termina de anticipar y lo están haciendo con suficiente anterioridad es que muy probablemente estamos tocando la recesión ya de frente y que la renta variable, es decir, el SP 500 ya no va, si se va a recuperar es porque le van a inyectar dinero directamente desde el Estado y ese dinero tiene que aparecer y aparece primero aquí, en los bonos. Ellos simplemente comienzan un plan de recompra de bonos y emisión de dinero y automáticamente eso cae en las empresas y cae en los bonos. Y obviamente ese dinero también va a salpicar a las criptomonedas y nos va a caer extremadamente bien. Siempre y cuando, como les digo, el bono a 2 años rompa a la baja el punto 2.23 por debajo de los mínimos anteriores y tenga uno o dos cierres diarios, estamos en el gráfico diario, en este punto. Ahora bien, recuperar el 3.5% sería lo peor que nos puede ocurrir. ¿De qué puede depender? Va a depender obviamente de lo que termine haciendo el petróleo, de lo que diga Jerome Powell sobre qué es más importante, si la Reserva Federal considera que hay que combatir la inflación o intentar mantener el crecimiento para no generar desempleo. Por eso está en la mitad de la nada. Nadie ha tomado todavía cuál es el destino que va a tener. Y ahora podemos entonces comenzar a especular si estamos aterrados porque esta situación de incertidumbre es muy difícil, pues la historia siempre se repite y esta no es la primera vez que esto ocurre. Fíjense, quiero compartir con ustedes lo que ha estado ocurriendo en temporadas anteriores. Estamos en el mes de julio. Este gráfico, si se acuerdan, lo he estado compartiendo con ustedes desde el mes de marzo y ha sido bastante eficiente. ¿Qué es lo que este gráfico nos está diciendo? Esta línea naranja es cómo se mueve el SP 500 en un año normal y este en línea amarilla cómo se mueve en los años de medio término, o mejor dicho, los años de halving de Bitcoin también coinciden. Siempre son bajistas. Si se dan cuenta, el movimiento nunca es muy significativamente alcista hasta, en el caso de los años de medio término, como este, mejor dicho, nunca son muy significativamente alcistas, prácticamente desde los mínimos que se alcanzan en mayo, se va a ningún lado, para luego en septiembre tener un movimiento bajista muy significativo y a partir de ahí remontar a máximos por encima de los mínimos por encima de los máximos que se estuvieron viendo durante todo el año. Es decir, normalmente la Fed siempre termina de dar algún tipo de noticia súper positiva en esta reunión de Jackson Hole y aquí el mercado siempre se da la vuelta. Entonces pensar que en largas temporalidades esto va a ser muy negativo y que nos vamos a ir al infierno, podemos seguir cayendo.
pero no significa que no podamos tener una reversión muy, muy significativa al alza simplemente porque comiencen, ya sea porque se da una pista de que la Fed va a recapacitar y que ya no va a seguir combatiendo la inflación porque remitió, porque algo ocurrió, o simplemente la Fed va a darnos algún tipo de sorpresa, pero si se dan cuenta, estadísticamente siempre ocurre lo mismo. Estos son los meses donde no nos vamos a ningún lado. Es decir, si estamos comenzando julio, estaríamos prácticamente en este punto y podríamos especular un pequeñito movimiento al alza que termina en el mismo lugar a final de mes de julio, y agosto es muy parecido y a partir de septiembre se viene una caída muy significativa que termina de presionar a la Fed de que la recesión puede venir por un tercer trimestre y obviamente terminan de tomar algún tipo de medida para rescatar a los mercados. O sea que ya ha pasado antes y que las mejores zonas de compra se encuentran es aquí, en septiembre, y de que simplemente no tomar ningún tipo de posiciones a menos de que a nivel técnico se dieran las rupturas de las resistencias más altas, es lo mejor. Comprar súper tarde, sí, compra súper tarde, no hay ningún problema, pero tienes esa garantía de que no te vas a comer la caída de septiembre. Es mejor esperar simplemente, que ha sido mi lema desde marzo, a este momento clave y maravilloso que se puede terminar dando, más dadas todas las condiciones que estamos viendo actualmente. El mercado, de todas maneras, en el SP500, hablando de este gráfico que es precisamente las líneas que está midiendo, espera una caída hasta los 3.500, 3.200 y actualmente se encuentra bastante por encima. Actualmente tuvo un cierre en los 3.800, por lo que se puede especular que puede seguir cayendo simplemente para terminar de presionar la recesión. Y estamos en el mes de entrega de resultados, en donde yo les había estado comentando que la principal mano que manipula el mercado, que son las recompras de acciones propias, está fuera de servicio, porque durante la entrega de resultados ellos entran en blackout de recompras, es decir, no pueden comprarse sus propias compañías, no pueden andar manipulando el mercado, por decirlo de alguna forma, para que sus balances salgan bien. Por lo que precisamente, si se está esperando una recesión, también se espera que la entrega de resultados sea pésima, pero pésima, porque no hay manera de que justamente esté yendo bien a las compañías mientras el resto de la economía colapsa. Entonces, si ellos no pueden comprarse a sí mismos, simultáneamente van a dar una mala entrega de resultados, muy probablemente todo eso empuje a un escenario negativo de recesión, y eso es lo que Jerome Powell va a encontrarse cuando dé sus próximas declaraciones, y lo puede llevar a dar la vuelta a que ya no quiero subir tanto las tasas de interés. Hay que procurar mantener el estado de la economía para no generar desempleo, y algún tipo de comentarios de eso se va a terminar buscando, y mientras está diciendo esas palabras muy probablemente comencemos a tener un movimiento alcista. Pero de lo contrario, decir que siguen priorizando que la inflación es su principal enemigo y que de una o de otra manera las compañías tienen que sobrevivir las más eficientes y que tal vez esa limpieza hacía falta porque había una burbuja en Wall Street, tampoco se puede descartar. Entonces, este es el mes de dejar correr las oportunidades para largo plazo. Es decir, el que está comprando a 2 años vista, ahorita está comprando muy mal. Pero para septiembre ya tienes que estar comprando. Esto no es un canal de asesoría financiera, pero es mi plan de inversión. Para septiembre ya tienes que estar comprando absolutamente todo lo que camine o mueva, porque todo habrá tocado un piso importante. En septiembre se puede evaluar de una manera diferente. Lo dudo enormemente. No es muy fácil que simplemente se sostengan caídas tan prolongadas en el tiempo, ni tan significativas. Les recuerdo que hemos caído más de lo que se ha estado cayendo en los últimos años. Es decir, el SP500 ha tenido su peor desempeño de los últimos 50 años en este semestre. Y si eso continuase un trimestre más, algo va a pasar. Ahí es donde la Fed termina de rescatarnos o termina de dar declaraciones positivas en ese punto. Ahorita es en donde todo se descubre y el mercado termina de dar un movimiento que hace que todos los inversores particulares huyan, y es ahí en donde las ballenas se forran. Ese es el punto. Uno tiene que comprar con miedo. Uno tiene que comprar es cuando la sangre está en el agua. Uno tiene que ser un tiburón, pero ser un tiburón astuto. No comprar el sangre en el agua cuando el Bitcoin cayó de 69.000 a 60.000.
Oh, por Dios, qué astutos fueron los que pensaron de esa manera. Había que tener un poco más de cabeza y de contexto. Si me sigues en mi canal, sabrás que yo en esos puntos estaba más bajista que lo que podía haber sido bajista. Actualmente ya se están acercando las mejores zonas de compra y hay que estar muy atentos. ¿Cuáles son exactamente las zonas de compra? Porque como les digo, ya les estoy diciendo, operar al alza, operar a la baja, tal. Bueno, tengo que hacer, yo les estaba hablando de esta rayita. Esta rayita no es cualquier otra rayita. Es la rayita de los $13,600 de la liquidación de Celsius. Si el precio cae por debajo de este punto, a Celsius le van a liquidar Celsius es una compañía que estuvo usando el dinero de sus inversionistas, apalancándose al alza y actualmente está al borde de la quiebra y parece que va a quebrar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ellos han estado añadiendo a posición perdedora porque ellos lo liquidaban en los $20,000 y han sacado dinero de debajo de la manga y han estado corriendo su liquidación cada vez que el precio se lo busca, de manera de como el peor trader del mundo, porque eso es lo que último que alguien debe hacer, que es añadir dinero a una posición perdedora, y más cuando todos saben que tienes una posición perdedora porque le estás mostrando la sangre a los tiburones. ¿Saben lo jugoso que es para cualquiera pensar que cuando esta línea se rompa nos vamos a caer significativamente? Todo el mundo tiene esta rayita, todo el mundo va a abrir posiciones en corto, todo el mundo sabrá que es el que no vendió aquí, que al menos venda aquí, porque nos vamos por debajo de los 10,000. Celsius es la bomba del mercado que va a terminar de desencadenar las mejores zonas de compra. Para los que me siguen, saben que este puede ser el momento en donde el mercado claudique por completo y donde las ballenas más significativas se van a forrar y van a armar carteras. Y es aquí en donde vamos a encontrar cuál es el verdadero fondo de Bitcoin. Pero quiero que veamos algo muy importante. Esta rayita hay que moverla. Aquí dice $13,600 y veo que siguiendo lo que es la wallet en donde se encuentra esa operación podemos ver que le han añadido más dinerito a la posición perdedora, por lo que actualmente la caída va a ser mucho, mucho más significativa. Estamos esperando que el precio ahora caiga por debajo de los $12,250 para desencadenar una caída extremadamente fuerte. ¿Cuánto es el dinero que ellos van a perder si el precio cae hasta ese punto? Es decir, a partir de que el precio toque los 12,250, va a haber una venta en el mercado OTC de 455 millones de dólares. Pero qué jugoso, son exactamente casi 24,000 Bitcoin. Es increíble la caída que se puede tener porque si no hay ningún tipo de soportes en esta área, porque todos estamos aterrados o encantados de que este momento llegue, pues precisamente saber que en un mercado sin liquidez por debajo va a ocurrir esto, nos va a llevar por mínimo por debajo de los $9,700, que es en donde se encuentra precisamente el punto del gap aquel en donde comenzamos el ciclo alcista. Por lo que entonces pensar que el movimiento va a ser extremadamente alcista en el corto plazo, es cuestión de verlo primero. Pero ¿en dónde está el primer soporte realmente significativo del precio? Por debajo de los 10,000. Actualmente solamente puedo decir eso, por debajo de los 10,000. Si se comenzaran a romper estructuras que tenemos todas por encima y que les estuve comentando a través del análisis técnico, podemos comenzar a pensar en un movimiento alcista. Pero estamos más bien más cerca de perderlos a la baja que de romperlos a la alza, que viene siendo en este punto. Entonces, simplemente es cuestión de esperar a las confirmaciones y aprovechar los movimientos. Porque al alza está lejos, al alza se pueden tomar en temporalidades pequeñas, un pasito a la vez, como el que va gateando. Y si llegara pues a este punto, comenzar a replantearse todo desde cero. Pero es más probable que simplemente terminemos de romper los soportes a la baja y aprovecharlos en esta dirección. Así de sencillo, sin ningún tipo de miedo al éxito. Y ese viene siendo exactamente el resumen que podemos ver tanto de noticias como de análisis técnico. Ya para cerrar, quiero compartir con ustedes cómo se está moviendo el mapa de las opciones. Y creo que resume muy bien todo lo que hemos estado hablando el día de hoy. Esta es la página de Metrics de Deribit, en donde pueden ver cómo se están posicionando el mapa de las opciones.
Aquí este punto pueden ver, hacen clic encima, aquí aparecen precisamente en donde tú puedes operar las opciones y los futuros, escogen Bitcoin, escogen las opciones y ¿qué es lo que les aparece? Les aparece todos los vencimientos en donde pueden ver exactamente cómo están abiertas todas las posiciones. Obviamente, aquí hay muchas temporalidades, por lo que incluso se ve a un Bitcoin por encima de los $250.000 por la parte de arriba y hay posiciones a la baja que quieren tomar sus beneficios en los $5.000. Un poco descabellados los extremos, pero este mapa de todos los vencimientos no me dice mucho. Me dice mucho es ver las temporalidades de los vencimientos para ver exactamente cómo están posicionados los inversionistas y en dónde es que están precisamente los puntos en donde ellos menos ganan dinero, en donde es en donde las opciones no dan dinero a los compradores, sino que le dan los beneficios a los vendedores, que normalmente son los que terminan ganando. Los vendedores, las opciones tienden a mantener muy bien sus carteras y sus ganancias porque saben lo que están vendiendo. El comprador de opciones normalmente es un trade que tiene más riesgo de perder que de ganar. Ahora bien, primero quiero que nos enfoquemos en esta pequeña casilla del interés abierto por vencimiento. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Aquí podemos ver las fechas de los próximos vencimientos. Miren, la primera que es la del 4 de julio de mañana, la del 5 de julio que es pasado mañana. Y ahora, ¿qué es lo que a simple vista podemos ver? Que de aquí al 8 de julio, es decir, hasta la próxima semana, se están posicionando más a la baja que a la alza. Pero que a partir del 15 de julio se están abriendo más posiciones alcistas que bajistas. Es decir, no se están comprando posiciones que sean para tomar beneficios desde los 19.200 para abajo en el largo plazo, sino que precisamente se están abriendo posiciones largas desde los 19.200 al alza eh, en este punto. En este punto me refiero, esta es la cantidad de dinero que hay. Más posiciones al alza que a la baja en las temporalidades altas, excepto en la temporalidad del 8 de junio. Bueno, también en pero es que son muy pequeñitas las de los próximos días porque son las opciones de intraday. Pero podemos ver que ya en temporalidades un poco más altas se están abriendo posiciones al alza. Y aquí también bastante significativo es ver cuál es, vamos, tengo que colocarlo un poco más arriba que no se visualiza. Está bien. ¿En qué contrato, en qué vencimiento es que todos están colocando la mayoría de su dinero? No se puede ver muy bien, ahora sí. Si se dan cuenta, la del 8 de julio es que le están atizando con todo. Es decir, hay $60.000 millones en compras de opciones put, es decir, posiciones en corto para Bitcoin, que si de aquí al 8 de julio no se toman, no, obviamente ellos van a estar en pérdida. Si se dan cuenta, terminan con los vencimientos superiores. El día de hoy no se han estado moviendo tanto, es decir, no se están abriendo posiciones al alza a largo plazo, sino que hoy le han estado atizando con muchísima fuerza a abrir posiciones a que esta semana el precio de Bitcoin va a caer. Pues habría que verlo. ¿Y cómo lo vemos? Aquí, como les estaba comentando, están todos los vencimientos, entonces vamos a ver qué es lo que el 8 de julio nos está diciendo. Fíjense. Primero, el precio máximo de dolor es en donde los compradores de opciones put y call pierden su dinero y que los vendedores lo ganan. En algún momento yo les voy a explicar cómo funciona esto, pero no es un exchange el que te vende las opciones, son otros usuarios. Nosotros mismos podemos ser vendedores de opciones y a veces eso termina siendo muy rentable, pero también así como es de rentable es de peligroso. En algún momento les haré un video al respecto, pero esto es un exchange de opciones bastante bueno y serio, sobre todo para criptomonedas. Ahora bien. El punto es, para el 8 de julio, en donde los vendedores estarían ganando serían los $20.000. Y ahora, ¿dónde están los soportes en donde comienzan a ganar? Fíjense, estas velas tan importantes de compras. Fíjense, caer por debajo de lo que son los $17.500 es en donde se encuentra el último soporte más importante. Pues un poco de la mano, como lo hemos estado viendo, con los mínimos anteriores. Fíjense, ¿ves? Caer por debajo de los 17.500, todo el mundo quiere empezar a tomar beneficios o eso es lo que la mayoría está esperando en ese gráfico. Ahora bien, ¿qué más estoy viendo en este gráfico? A partir de ahí no hay muchas posiciones. Es decir,
o comienzan a cerrarlos con beneficios en algún punto aquí o van a dejar correr. Igualmente no lo pueden dejar correr por un tiempo prolongado, infinito, sino que para el 8 de julio ya tienen que haberlas estado cerrando, por lo que pensar que el precio va a caer muy por debajo de los 17.500 de aquí al 8 de julio para los compradores de opciones es lo que están pensando que va a ocurrir. Obviamente el vendedor de opciones descarta totalmente que se vaya a buscar mínimos muy por debajo de esos, porque si no, no hubieras vendido la opción. Entonces, ¿qué se concluye de acá? Que no está bastante fácil que para la primera semana de julio ese sea el escenario más probable. Es decir, que caigamos muy por debajo de ese punto, porque o se toman beneficios en algún punto o durante el cierre, precisamente vendrían automáticamente las compras para ejercer la posición put o tomar los beneficios obligatoriamente. Y no estamos hablando de poco dinero, fíjense, hay 27.000 millones de dólares para este strike de los 17.500 o para los 18.000, y desde los 18.000 a la baja hay 24.300 millones de dólares apostados. ¿Se dan cuenta que en el mercado de acciones se mueve mucho dinero? Pues sí, todos están esperando precisamente una caída muy significativa y por eso es que están comprando estos strikes. Ahora bien, lo significativo y lo que les estaba diciendo anteriormente en la parte de abajo, precisamente de que a largas temporalidades se ve que se están comprando más opciones de compra que de venta, también lo podemos ver a partir de este mismo mes, el 15 de julio, donde el precio máximo de dolor son los 20.500 y comienza a subir. ¿Qué significa eso? Que ya no hay tantas posiciones a la baja, sino que se están abriendo más al alza y eso está intentando empujar un poco el precio hacia arriba. Y fíjense que de aquí al 15 de julio, la mayoría de las tomas de beneficios, y sin embargo no es tanto dinero, son solamente 14.400 millones de dólares, 14 millones de dólares aproximadamente. Estamos diciendo que esos van a ser los que van a empezar a tener beneficios desde los 21 al alza y que tendrían que cerrar su posición hasta el 15 de julio. Entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar o cómo lo vamos a ver? El precio precisamente comienza a tener mucha forma, es decir, si se dan cuenta, la resistencia mayor de los 24.000 también la vemos en el mapa de las opciones. La gente está cubierta por si subiera muy por encima de ahí, con 23.150.000 dólares, pensando que si el precio sube de ahí, quieren comenzar a ganar dinero. Lo que ocurra de aquí para abajo no les llama tanto la atención, es decir, no es significativo. Hay pequeños trades que se están intentando abrir desde los 21, pero probablemente entonces no los vayan a intentar dejar correr. Y no podemos entonces comenzar a especular que el precio va a comenzar a caer. Ahora bien, a más largo plazo, desde el 29 de julio, si se dan cuenta, ya subió hasta los 25.000. Es decir, ya no hay tantas compras de opciones put, sino que las velas más significativas son las verde clarito y están empujando el precio a que el precio máximo de dolor sean los 25.000 dólares. ¿Significa que esto se va a cumplir a cabalidad? Pues esto es al día de hoy lo que están especulando el precio de las opciones. Es decir, que eventualmente o hemos caído y los compradores se quedan totalmente atrapados y ya ese dinero se perdió y los vendedores de opciones call ganaron su dinero. O la opción B, precisamente, es que vamos a comenzar a tener pequeños movimientos alcistas escalonados y que nos pueden terminar llevando cada vez a movimientos más significativos. Fíjense el del 30 de septiembre un poco de la mano con el movimiento en donde se da la vuelta a la Fed. Fíjense, el precio máximo de dolor ya son los 30.000 dólares. Se dan cuenta que cada vez son movimientos en ascenso. La que se especula el mercado es que está muy probablemente cerca de un piso y que a partir de ahí puede comenzar a subir y por eso es que se están comprando esas opciones. Ahora bien, todo ese dinero va a quedar en la mano de los vendedores de las opciones call, es decir, si el precio no sube, si eventualmente termina de concretarse cualquiera de los escenarios negativos. Pero existen escenarios bastante positivos y es el que el mercado de las opciones está comprando con fuerza para largas temporalidades. Si a mí me preguntan y yo tuviera que comprar una opción, que no lo haría, prefiero el trade de futuros, sería la opción de los 30 de diciembre, donde evidentemente lo mejor que se puede pensar
es que el precio ya se habrá dado la vuelta, sobre todo porque estadísticamente los años de medio término son muy buenos para lo que es el último trimestre del año. Y muy probablemente eso sea lo mejor que pudiéramos esperar, un movimiento alcista de octubre a diciembre. Sin embargo, aún no hay suficientes posiciones que se estén abriendo en este punto, lo cual pues me llama muchísimo la atención. Probablemente, como es un vencimiento que es tan largo, las opciones son más costosas y al mismo tiempo el precio estaría, el que está esperando que caiga para comprar la opción está esperando bien, o el que está esperando algún tipo de confirmación alcista también está esperando bien. Estando en la mitad de la nada, hacer un pronóstico a tan largo plazo no vale la pena. Entonces, y esa es la conclusión más importante. El mapa de las opciones nos está diciendo que los compradores están pensando que a mediano plazo, es decir, durante este mes, el precio de Bitcoin se va a recuperar. Pero de no hacerlo y que a nivel técnico se cumpla la estadística y la más importante, la del 8 de julio. Si el precio el 8 de julio cerrara por debajo, dándole beneficios a todos estos, debajo de los $17.500, podríamos comenzar a dar por concluido que el cierre sí es significativo y que eventualmente todos ellos, a partir de ahí, vamos a abrir más posiciones put y que vamos a seguir cayendo con muchísima fuerza. Porque evidentemente, de que se recupere luego de ver que fracasa la figura de doble fondo, precisamente porque se comenzaría a construir un mínimo decreciente, eso sería extremadamente negativo. Y bueno, yo creo que nunca había hecho un video tan largo y espero realmente que lo disfruten. Si tienen algún comentario, recuerden que lo pueden dejar en la parte de abajo. Y bueno, espero que compartan este video con sus amigos traders. Nos vemos entonces ya para el análisis del día 4 de julio, que lo haré en unas horas. Bueno, hasta luego.